Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día empieza a comentar desde ya las redes sociales con AS Misterios, porque eso vamos a hablar. De hecho, de dos casos enigmáticos que hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de explicación. Para eso nos encontramos, por supuesto, con equipo completo. Monty, bienvenida. ¿Cómo estás, Mike? Manso outfit, maestra. ¿Le gusta, buenísimo, maestro? Sí, medio otaku, sí, medio Sailor. Tiene toda su Está lógica. bueno. Salfati, ¿cómo está? Muy bien, querido, muy bien. Oye, y hoy día no estamos solos, por supuesto, estamos con un experto en el tema. Él es folclorista del misterio, es escritor, un amigo de Así Somos. Bienvenido, contacto a través de Zoom con Freddy Alexis. ¿Cómo está, Freddy Alexis? Grande, Master. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí atentísimo a este tremendo misterio que va a tocar revisar esta noche. Así es. Bienvenido, Freddy. Gracias por estar con nosotros. ¿Les parece, Salfati, si Gracias a ustedes por arrancamos de lleno con el puente Overton, el puente de los perros suicidas? Vámonos a la década de 1950, queridos amigos, Freddy, gente en la casa, en donde comienza a detectarse una anomalía muy particular y que solo podría de alguna manera replicarse semejante fenómeno que ya veremos más adelante en nuestro continente Sudamérica. ¿Qué es lo que sucede? En este puente y en la década del 50, los dueños de distintos perros, ¿cierto? Completamente amaestrados, parte de la familia, mascotas químicamente puras, se dan cuenta que al transitar por este breve trayecto, es un viejo puente de piedra que data de bastantes siglos antes y que ha sido remodificado para el uso del ciudadano contemporáneo, los perros, lejos de como uno podría dictaminar en su experiencia canina, de que cuando a veces se ven atraídos por, digamos, un gato, una ambulancia, y que entre que se asustan, paran las orejas y salen corriendo como a atacar o investigar qué es eso que les molesta, aquí lo que sucede es que quedan paralizados, como en un estado de trance, en donde los llamas por su nombre, dejan de mirarte, quedan ensimismados, completamente pasmados y con una decisión inamovible de querer buscar cómo lanzarse por el puente para caer varios metros hacia el río que está abajo. O sea, es un puente cuya, vamos a decir, energía, porque aquí está incluido desde la brujería hasta un efecto químico que vamos a revisar para ver si encontramos dar con una explicación, pero se le llama el perro de los puentes, o sea, el puente de los perros suicidas, porque entra en este estado de sopor que decididamente les da por lanzarse al vacío, y que cualquiera que tiene un perro sabe que al pasar por un puente donde a veces se ve un poco abajo el agua, el río, hay que a veces tomarlo en brazos porque se asustan mucho, o sea, sienten que se van a caer y no quieren cruzar los puentes por lo general. Y sin embargo, se da esta enigmática relación entre el puente y los caninos. Claro, es triste, ¿cierto, Freddy? Yo me imagino que para todos quienes tenemos mascotas debe ser una situación súper angustiante que tu mascota se lance de esa manera sin explicación alguna. Es más, muchos de los animales que han caído y han sobrevivido, la gente los rescatan, vuelven a pasar por el mismo trayecto y se vuelven a lanzar. Entonces, algunos después de verdad, lanzarse es muy curioso. solo suben para volver a tirarse. Exacto. O sea, solitos suben de nuevo, digamos, y se vuelven a lanzar. Es demasiado loco lo que pasa en esa zona, Freddy. ¿Qué explicación se le da a esta situación según tus investigaciones? Mira, hay varias explicaciones que podrían ser plausibles en estos casos. Y hay algunas que están más apegadas a lo racional y hay otras que están totalmente del lado de lo paranormal. Tenemos que entender que una conducta como esta, como la que están explicando ustedes, es una conducta totalmente anormal, sobre todo en un perro que, tal cual como lo indica Juan Andrés, no tienen la voluntad de lanzarse desde sitios de gran altura ni en movimiento. Ellos, muy por el contrario, cuando están frente a una situación de ver un lugar que es mucho más alto de lo que ellos pueden desplazarse, se retraen y no saltan, no se mueven. Sin embargo, aquí en este puente, en Overton, lo que sucede es totalmente lo contrario. El perro siente una necesidad totalmente fuera de todo lo normal de lanzarse desde el puente. Hay algunos investigadores que hablan que esto pudiese estar relacionado con ciertos factores químicos del ambiente. Otros hablan de factores termomagnéticos incluso, factores también de psicología canina, increíblemente, pero también hay otros que hablan sobre ciertos efectos que tienen que ver con el olfato del perro, que yo creo que vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando en este programa.
Freddy, Alexis, ¿te parece si comenzamos con estas teorías un poco más misteriosas? Que hay múltiples. De hecho, yo estaba leyendo algunos artículos y hay un vecino de nombre Paul Owens, que es un profesor de religión y filosofía, que él asegura que hay un fantasma detrás de todo esto. De hecho, él lo que señala es que el fantasma se llamaría la Dama Blanca de Overton, que es el fantasma de una mujer local que habría fallecido en 1908 y nunca superó la muerte de su esposo. ¿Habías escuchado esta teoría de la Dama Blanca de Overton? ¿Te hace sentido desde ahí, desde este aspecto un poco más fantasmagórico? Mira, la verdad es que sobre todo el Reino Unido es un lugar en donde existe mucho apego al tema de las damas y de los fantasmas de las damas. Sí. El fantasma de la dama negra, el fantasma de la dama blanca, la dama verde de los bosques, etc. Hay un sinfín de espectros femeninos que tienen una raigambre muy profunda dentro de la tradición británica. Sí. Y hablar sobre la Dama Blanca de Overton es justamente hablar sobre una de ellas. De hecho, mucha gente que es muy apegada a la tradición habla de que esta Dama Blanca de Overton tiene una relación muy profunda con los espíritus de la naturaleza, pudiendo ser la expresión de un silfo, de una ondina, por ejemplo, de los ríos, los ondinas, una ondina, por supuesto, etcétera, y que la aparición de este tipo de entidad femenina provocaría algún descontrol en el perro. Y el perro, ¿qué es lo que haría? Como es un espíritu de la naturaleza, él quisiera acercarse a este espíritu y se lanza del puente. A ver, quedándonos con esta... Involuntariamente. Exactamente, con esta primera teoría paranormal vamos a revisar varias, algunas incluso de carácter científico, que tenemos un dato que salió hace muy pocos años, que se hizo una investigación precisamente a propósito de este terrible fenómeno para los perros. Y es que dentro de lo paranormal es bien sabido de que, así como los gatos pareciera que tuvieran una pata en este mundo y en el otro, ese mundo interno tan exquisito que tienen, parecieran que estuvieran en una especie de meditación, de trance, que les permite acceder a mundos sutiles que la biología humana no los puede ver dentro de su propia naturaleza. Quizás solo los niños, personas con hipersensibilidad de estas características paranormales. Entonces, siento que hay explicaciones al respecto de parte del mundo veterinario. A uno siempre le ha llamado la atención cuando ves un perro comienza a ladrarle a una muralla y se echa para atrás como si estuviera viendo algo que nosotros no, pero que ese algo que él ve se mueve y a ratos parece abalanzarse sobre él, que hace que el perro retroceda y que está en una disputa tratando de echarlo de la casa y que reacciona frente al desplazamiento de algo para nosotros invisible que a veces se mueve por la casa. Entonces, la teoría de la dama de blanco, vale decir, de una presencia, ya sea espíritu de la naturaleza o de una mujer fallecida que ronda en un mismo lugar, podría ser visto por estos perros y se contagian de su energía de características que atentan contra su propia existencia. Mal que mal estamos hablando de un perro que es un mamífero complejo y que el programa cerebral de autoconservación, al igual que el del ser humano, es muy potente. O sea, aquí se acaba de romper el programa de autopreservación y decide tirarse sin ningún problema. Entonces pareciera que quizás esta presencia logra inducirlo a eso, siendo esto una explicación paranormal. Pero dentro de lo inexplicable que es, ¿se le ha tratado de encontrar alguna explicación de por qué los atraería de alguna forma? Porque escuchando a Freddy, Alexis, escuchando a ti, uno espera que ese espíritu, que además el de la Dama Blanca específico, que como bien ustedes dicen está muy conectado a la naturaleza, fuese más bien, desde la ignorancia lo cuestiono, un espíritu como más blanco, más bueno, no que atraiga a los perros a suicidarse, utilizando este término, entendiendo que en la veterinaria está bien en discusión si los animales y los perros específicamente tienen ese instinto suicida o no. Dentro de lo inexplicable, ¿se ha podido explicar eso? Freddy, ¿qué dice? Es que lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta que todos estos elementos que son estos seres elementales de la naturaleza, nosotros y los seres vivos que estamos sobre este planeta, somos muy nuevos. Entonces ellos, según las tradiciones y las leyendas, son muy antiguos en el planeta y su manera de comportarse frente a nosotros todavía puede ser inexplicable. Y de hecho, probablemente un perro que tiene, tal cual como lo dijo Juan Andrés, una conexión muy profunda con estos mundos sutiles. De hecho, todos estos comportamientos que los perros se dice que ven al diablo, que entienden dónde están las energías negativas de unas apariciones o fantasmas,
los pueden llevar involuntariamente a querer acercarse a esta entidad que probablemente para ellos pueda tener una significación que nosotros no entendemos, porque hay que recordar que la inteligencia humana no es el único tipo de inteligencia que existe. Aún a pesar de que el ser humano es muy negativo frente a este concepto, hay más inteligencias de carácter animal, inteligencias de carácter planetario, hay cosas que recién se están descubriendo y probablemente dentro de lo que es la inteligencia animal, el perro tiene algún tipo de conducta que para nosotros es inexplicable, sin embargo, puede entrar perfectamente dentro de los parámetros de lo que el perro comprende de la naturaleza, y probablemente él, en el momento en que entra en este trance hipnótico que dicen los dueños, Claro. ni siquiera se da cuenta que hay un puente, ni siquiera se da cuenta que hay una altura, y simplemente él quiere avanzar hacia esta otra entidad, Exacto. falleciendo lamentablemente en ese trance. Claro, en esta línea de la percepción de las energías, que sabemos que los animales tienen una capacidad sensorial bastante más avanzada que la de los seres humanos, de hecho su mismo olfato, su misma capacidad auditiva. En esa zona también, durante la Segunda Guerra Mundial en Escocia, particularmente el área de Glasgow y las orillas del río Clyde, que es justamente donde se posiciona este puente, ¿cierto?, de estilo victoriano, como ya contaba Salfate, ocurrieron muchos bombardeos. Fue una zona bien devastada, murió muchísima gente, por lo tanto también podríamos relacionarlo quizás a un montón de personas que fallecieron, no solamente esta dama blanca, como decía Michael, esta mujer que producto del fallecimiento de su marido y esta depresión, ¿cierto?, concentra esas energías, sino también muchísimas personas que durante ese periodo tan oscuro de la historia de la humanidad también perdieron la vida ahí. Sí, claramente. Sí. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que hay varias historias relacionadas con ese puente, y sobre todo se le atribuye una carga negativa energética súper potente, no solo por el tema de la guerra, sino también por sucesos que ocurren a mediados de los años 90 y que tienen relación con historias siniestras y macabras. Ajá. Exacto. Mira, Freddy, fíjate que Monty sacó una hebra que es muy interesante respecto al área, porque vamos a dar muchas explicaciones, tanto la científica como la paranormal o esotérica en la que estamos ahora, que es muy plausible también. O sea, claramente vivimos en un mundo, digamos, donde hay muchas cosas que son inexplicables y que parece que tienen que ver con un asunto de energías con voluntad, vale decir, entidades vivas que no están dentro de la fauna o la antropología. Y fíjate que, Freddy, esto lo sabe muy bien, dentro del mundo espiritual, así como uno podría decir, ¿cierto?, que los duendes cuidan la naturaleza, que están esta especie de hadas que a veces nos desafían a no acercarnos demasiado a los lugares donde ellos habitan, están también esta idea de los espíritus obsesores, que en el cotidiano la gente quizás los puede haber sentido cuando entra a una casa en donde nadie te ha dicho nada y te han saludado de la mejor manera y te están esperando con una rica once, pero tú te quieres ir de ahí. O sea, hay una especie, ¿cómo decir?, de que está cargado el lugar, y a veces se dice que está particularmente asociado a una entidad que algunos le llaman desde larvas astrales, demonios, lo que tú quieras, pero que viven, se dedican y sienten un placer o algún tipo de alimentación haciendo que la gente tenga tendencias suicidas o depresivas. Y en este caso, ponte tú, si hay un espíritu, o varios de ellos, como en el caso de la guerra que tú mencionabas, que no puede lograr llegar al ser humano a que cometa, digamos, un atentado contra su vida, pero lo que más se le acerca es un perro, y con la tristeza que eso acarrea a sus propios amos. O si el perrito funciona como una especie de parachoque, después de absorber esa energía. Tremendo. Los gatos se supone y de que salvar hacen al eso. dueño. Se supone que los gatos hacen eso, y los perros también podrían hacerlo. Es interesante desde ese punto de vista, Freddy. Claro que sí, sobre todo lo que comentaban hace un rato, que los perros son nuestros compañeros en este mundo vigil que estamos hoy, y los gatos son nuestros compañeros en el mundo espiritual. Sin embargo, estos dos animales tan cercanos al ser humano tienen la capacidad de estar tan cerca de nosotros que podrían en algún momento captar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, probablemente también hay un cierto componente de la depresión humana, las ganas de suicidarse de alguno de sus dueños al pasar por el puente, que contagie al perro. El perro lo capte, se amplifica. Y entendiendo que su amo pudiese ser un potencial suicida, el perro acumula tanta energía negativa que termina
no tomando la decisión, pero sí esta misma energía negativa lo impulsaría a convertirse en un suicida. Ahora, claro, eso no lo explica todo, para nada. Claro. Ahí está el punto, Freddy, Alexis, porque si bien esa explicación, de alguna forma, a mí por lo menos personalmente me hace mucho sentido, uno diría, queda una hebra por descubrir, que es por qué los perros se tiran desde un punto específico de ese puente. Sí, claro. No es de cualquier sector. Nosotros estamos hablando de todo lo que conocemos, pero tenemos las declaraciones de una mujer dueña de un perro justamente que se lanzó. Ella comenta todo lo que sucedió, cómo se paraba, cómo sentía que su perro observaba el alrededor antes de lanzarse. Revisémoslo ahora. We were just walking along and she was zigzagging, kind of smelling the ground. And then she actually stopped and her head turned to the left and she looked, leapt over this side of the wall here. And she let out a yell all the way, actually, until she reached the bottom. And then there was silence. Vamos a revisar también un titular justamente del New York Times que dice lo siguiente, que hizo un reportaje hace muy poquito, bien profundo. Dice, el puente de los perros suicidas. ¿Por qué tantas mascotas saltan de un barranco en Escocia? O sea, estamos hablando de un tema que grandes medios a nivel internacional han tratado de descifrar con expertos, con personas que viven en el sector. Y Freddy, Alexis, me llama la atención de inmediato las declaraciones de esta dueña de un perrito, que dice que el perro lo primero que hace es oler el piso. Esa es como lo primero que ella siente. Huele el piso, mira a la izquierda y ahí va hacia la muralla y se salta. Decidido. Claro, decidido, sin mirar atrás, lo podríamos decir de alguna forma. ¿Hay alguna explicación con respecto a lo que te planteaba antes de por qué es en un punto específico? Porque no es en cualquier parte del puente que los perritos se lanzan. Mira, hay que tomar en cuenta que estamos prácticamente a 50 años del primer reporte de muerte de estos perros. Claro. Y tú sabes cuántos perros se han lanzado, 600. Imagínate. Exacto. 600. Entonces, hay señalética actualmente increíble para que tengas cuidado con tus perros y cosas por ahí, que digan así como, tengo lo amarrado y todo. Claro, mantenga el perro al alcance. Y de hecho, un antecedente que es súper importante tomar en cuenta es que los lugareños, la gente que vive cerca del puente, comenta desde hace mucho tiempo que este lugar tradicionalmente y a nivel, digamos, lo energético y espiritual, el puente mismo poseería algún tipo de fuerza extraña y que habría un gran magnetismo negativo, porque suponen ellos que es un sitio intermedio entre el cielo y la tierra. Entonces probablemente este tipo de energías también provocaría algún tipo de problema dentro del perro, y el perro tendería a tomar una actitud negativa. Ahora, yo sé que en algún momento vamos a tener que hablar de esto, pero hay algunos veterinarios, zoólogos y también psicólogos perrunos que hablan de que probablemente hay ciertos olores que impulsan a los perros a tomar actitudes. Y uno de ellos es sobre todo, hay que tomar en cuenta que el perro es un animal doméstico, pero en su origen era un lobo. Por lo tanto, tendía a la caza. Todo lo que él quiere es cazar. Los perros, ustedes saben, los sueltan y empiezan a correr y a buscar y a olfatear y todo. Y de pronto olores de otros animales provocan en ellos el impulso de la cacería. Y quizás hay, ni en 4 horas de programas podríamos explicar este fenómeno, pero probablemente ese olor los impulsa a querer cazar y sin mediar nada saltan en busca de la presa sin tomar en cuenta que al otro lado está el vacío. Freddy, ¿te parece si revisamos estas posibles causas? Porque claro, todo tiene sentido, pero me sigue quedando la gran incógnita de por qué en ese punto específico del puente donde se lanzan los perros. ¿Habrá algo en el material de construcción de ese puente, Juan Andrés Alfate? ¿Existirá efectivamente este aroma, estos animales que a lo mejor desde ese punto se percibe mejor? ¿Hay algo en el sistema auditivo de los perritos que los hace lanzarse? Todas esas teorías las revisamos junto a Freddy, Alexis, Montis, Alfate, después de la siguiente pausa.
Ya estamos de regreso en Así Somos junto al folclorista del misterio Freddy Alexis, tratando de entender enigmáticos misterios que hasta el día de hoy no tienen alguna explicación. Estamos revisando el caso de los perros suicidas del puente Overton en Escocia. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Hay un portal tal vez que los atrae? Todas esas teorías las conversamos con Monty, con Salfate, con Freddy Alexis. Pero antes, querido maestro, le paso la palabra al tiro. Atención ustedes, soñadoras y soñadores, juntémonos en torno a nuestra propia historia, nuestra banda sonora que aún subsiste guardada en tus recuerdos de antaño. Sí, señor. Concierto y lanzamiento del libro Miles de Voces dirán que no fue en vano, de María Eugenia Mesa, este 8 de abril en el Teatro Caupolicán. Escúchame bien, hay artistas como Claudio Narea, Congreso, Eduardo Gatti, Luis Lever, Pipo Guzmán, Ricardo Meruane, Twenquinilo, Sol y Lluvia, Arac Pacha, Carmen Prieto y Cecilia Echeñique. Tremendo cartel de artistas. Consigue tus entradas en puntoticket.com y también en la tienda Disco Money. Ya lo sabes, ahí está la invitación para el lanzamiento de este tremendo libro acompañado de un concierto como tiene que ser. No, son todos bacanes. Cecilia Echeñique incluso era del grupo Mazapán. Oye, qué recuerdos de infancia. A ese Misterios, para que comentes justamente en las redes sociales, un posible portal puede ser, Salfate, que se active en ese punto en específico de donde los perros se lanzan. Ya, aquí hay un punto interesante. Todavía estamos en el área paranormal, ¿ok? Entonces, estamos hablando de un punto en el globo terráqueo cuya historia vinculado a la hechicería, a los druidas, a todo tipo de conjuros, es algo que persiste hasta el día de hoy. Incluso grandes nuevas religiones post-New Age, como el Wicca, por ejemplo, donde ensalza el vínculo de las mujeres con la fuerza de invocación de la naturaleza y todo lo demás, de alguna manera provienen de este lado del mundo. Y, insisto, esto existe hasta el día de hoy. Son mitos vivos. Y para algunos, claramente, esto no es mito, sino que son prácticas que tienen una resonancia en el mundo real, cotidiano que nosotros vivimos. Entonces, supongamos que aquí se hicieron todo tipo de pactos en este lugar. Porque, como bien dice Michael, está el puente, pero hay un punto. Hay 3 metros cuadrados, que es donde el perro pasa por ahí, a diferencia de cuando entra, mitad o sale del puente, donde mira algo y le dan ganas de tirarse. Bien sabe Freddy que las personas que han intentado hacer contactos con otros mundos o otras dimensiones, con seres astrales, por así decirlo, a veces con la ayuda de psicodélicos, por ejemplo, pueden percibir que el mundo que perciben con sus ojos, por ejemplo, yendo solo a lo visual, desaparece para, a ojos abiertos estoy hablando, se despliega otro paisaje. Un paisaje que ha sido muy estudiado por la ciencia, porque la gente se pregunta por qué todos ven las mismas cosas. Hay gente que ha mapeado estos lugares. Es como que si realmente la mente, porque alguien que está afuera, alguien que está mirando a esta persona, ve que sigue ahí, digamos, y no está viendo lo que él observa, claro. Pero todos ven lo mismo, que entran en otro estado dimensional, ven paisajes muy claros donde se le presentan entidades, etcétera, etcétera. Anda a saber tú, te pregunto a Freddy, si el perro logra visualmente dejar de estar en el puente, dejar de entender de que hay un río por debajo y se le presenta un panorama completamente distinto, le cambia el paisaje, entra como un estado onírico y por supuesto sale corriendo a un lugar que desde su perspectiva visual él considera seguro y claro, en el mundo físico termina cayéndose producto de la gravedad. Bueno, en realidad ahí estamos entrando en un terreno de la especulación que nos puede dar para mucho. Sin embargo, son mamíferos igual que nosotros. Y a nosotros todo este tema de las plantas psicoactivas, claro, o del efecto que tiene sobre nosotros algún tipo de vibración, efectos telúricos y etcétera, los puede afectar de la misma manera que a nosotros. Por tanto, es totalmente plausible que algún tipo de energía electromagnética, por ejemplo, algún tipo de ultra baja vibración o de algún efecto psicopómpico, por decirlo de alguna manera, influya sobre la voluntad del perro, que entre, digamos, en este tipo de metarealidad inmersiva, ¿cierto? Que él esté viendo una realidad distinta a la que se vive en la realidad vigil, y él justamente crea que está en un terreno seguro, que está él, su conciencia, porque hablemos de que la conciencia es algo externo a la humanidad y a los seres vivos, no es algo interno, lo que las últimas investigaciones indican. Sí.
él pueda entrar en un estado distinto de conciencia, penetrar en un mundo que no está aquí. Está participando de otra realidad el perro en ese momento. Y participar, justamente, participar de una realidad distinta y efectivamente, digamos, romper las leyes de este mundo físico teniendo una actitud que lo va a llevar a la muerte. Es muy posible porque él es un mamífero igual que el ser humano y probablemente las mismas ondas electromagnéticas que nos afectan a nosotros lo afectan a él. Sí, y sin duda estamos hablando de un lugar que está súper cargado. Mira, en las imágenes que vemos en este momento se ve el puente, que además es maravilloso. Qué lugar más lindo. Solo de mirarlo. Restémosle, claro, toda esta parte trágica con los animales, pero es un lugar precioso. Este puente que mandó a construir John Campbell White, más conocido como Lord de Overtown, un terrateniente escocés, que este puente lo manda entonces a elevar, a construir hace ya más de 100 años, 15 metros de altura. Lo estamos viendo también al creador de este puente. O sea, y si se fijan, al final de este puente hay una casa, se ve una mansión, ¿cierto? Propia de la época, Overtown House, que tiene una historia. Me dediqué un poquito a investigar la historia de ese lugar para poder conectar qué tipo de energías había en esa zona, y efectivamente esa mansión sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, se ocupó como albergue o como clínica de reposo para los soldados heridos. Luego la Segunda Guerra sufrió un incendio devastador, luego se recupera, pasa a ser una maternidad hasta los años 70, después se convierte en un lugar que recibe a grupos religiosos. Entonces, todo pasando, es una edificación que concentra también una energía súper potente. Y de todo. Y de todo, porque claramente entre los soldados heridos, las maternidades, en donde lamentablemente siempre hay muertes de por medio. Siempre hay historias muy tristes. Como la vida y la muerte se Exacto. conviven en ese lugar. Siempre. Entonces, ¿podría estar relacionado todo esto, Freddy, considerando no solamente lo que pasa en el puente mismo, sino también en sus alrededores más cercanos? Por supuesto. Mira, y esto es algo que, disculpen la referencia, pero en muchas oportunidades con Juan Andrés Salfate nos tocó ir a visitar hace unos años atrás lugares que se decía que estaban con carga, que habían sido sitios donde había habido mucho dolor, mucho sufrimiento, orfanatos, hospitales abandonados, preventorios. Y la verdad, Juan Andrés, que en los momentos que nos tocaba entrar, ¿qué pasaba con las cámaras? Se apagaban. Un montón de fenómenos que indicaban que claramente habían unas cargas muy potentes en el lugar. O sea, es innegable eso. Y muchas veces nos tocó tener que detener grabaciones con Juan Andrés porque teníamos que esperar a que fueran los camarógrafos a buscar más baterías, porque prendían la cámara y se chupaban la energía. ¿Qué significa? Que evidentemente todo este tipo de sufrimiento, este dolor, impregna los lugares. Es una suerte de que ellos llaman como una especie de posesión en el lugar. Ajá. Y que este lugar termina convirtiéndose en un receptáculo de malas energías. Claro. Y por tanto, nada que crezca en un terreno de esta naturaleza puede ir bien. Pero Freddy Alexis, me pasa que entiendo a lo que van ustedes, que es el lugar cargado de malas energías. Pero cuando uno entra, por ejemplo, el mismo ejercicio que tú hiciste, de ir a un lugar, ¿cierto?, que está cargado ya. Todo el lugar está cargado, pero hay un punto en específico que está más cargado. Un punto en específico donde a lo mejor las baterías se te descargan más. Y ese punto es por algo. Porque algo sucedió en esa habitación, porque era una habitación utilizada para sacrificio, para matar personas, etc. Aún seguimos sin tener la explicación de por qué en ese punto se lanzan los perritos. ¿Puedo sumar? Entonces puede ser, y con esto te lo paso al tiro, puede ser que en ese punto tal vez, en ese punto existió algo de sacrificio en algún minuto, o que en ese punto en específico existe algún, lo desconozco, no sé si lo habrán estudiado, alguna especie de símbolo diabólico que pueda ejercer algo en el terreno de lo paranormal. Con péndulo y detectas cosas así. Para que nos conteste Freddy, sumar un dato. Se dice que en el año 94 un hombre habría arrojado por ese puente a un niño por considerarlo el anticristo, y luego de lanzarlo se lanza él detrás. O sea, una historia bien trágica. ¿Conoces esa historia? ¿Qué se sabe de aquello? Y si se relaciona con lo que te menciona Mike. La verdad es que este hombre de 32 años lanzó a su hijo porque él afirmaba que era el anticristo. Entonces, frente a su esposa, lanza al niño por el puente y después se tira a él. ¡Qué horror! Donde el niño muere inmediatamente. Él quedó recluido en tratamiento psiquiátrico y la verdad que esta acción tan macabra, que es de atentar contra la vida de un hijo, supone una carga muy potente en el lugar. Entonces, cuando tú
atentas contra lo más grande que hay a nivel energético, que son los niños, que son la luz del mundo. Incluso reconocida por los círculos satánicos como la energía más potente que existe en este mundo, la luz de los niños, estás tú atentando directamente contra todas las leyes del creador y de la creación. Por tanto, ese hecho es un hecho tan potente y tan negativo que puede generar ese tipo de carga, tal cual como ocurrió en la secta acá en Chile. Claro, exacto. En el que un hombre fue capaz de sacrificar a su propio hijo arrojándolo al fuego. O sea, Con la misma de lo que idea estamos del hablando. anticristo de por medio. O sea, Con la misma idea del anticristo. Entonces, estamos hablando de algo que es muy, muy potente. Y probablemente también ahí, dentro de la energía de los niños y de este sacrificio, se esconden muchas otras cosas que hemos hablado en alguna otra oportunidad que tienen que ver con que los niños son utilizados para ciertas cosas. Ok. Mira, acá viene un tema interesante. Hemos estado hablando de todas las teorías de características fuera de lo normal que podrían dar una explicación a por qué los perros se suicidan. Y como bien ha apuntado en varias oportunidades Michael, en este puente, pero en un punto en particular. O sea, algo podría tener la explicación de él. Sí, algo sienten ahí, algo sienten. Y claro, siento que Monty explicaba que todo el contexto ofrecía un panorama que podría justificar la mala vibra que ahí se respira. Sí. La verdad es que hay un punto en particular, pero todo parece conjugar de que este sector, digamos, es casi como un triángulo de las Bermudas para los perros, algo así. Sí. Okay. Ya, ¿qué es lo que pasa? Obviamente la ciencia, cuando esto comenzó a aparecer en distintos artículos, quiso también entregar su veredicto. Dijo, bueno, o sea, obviamente nosotros no creemos en fantasmas ni mucho menos, pero esto sí está pasando y queremos entender qué agente exógeno está afectando el comportamiento de estos animales que atentan contra su existencia y que va, digamos, en contracorriente del instinto más básico de cualquier cosa que tenga un sistema nervioso central, de la más básica, un molusco, hasta algo bastante más complejo como es un perrito. Y sacaron la siguiente teoría, Freddy, que voy a levantar esta idea y luego la voy a echar abajo por lo siguiente. Descubrieron de que había, y como tratando de que esto subrayaba el contexto, decir, hace algún tiempo, previo a 1950, trajeron animales que no corresponden a la fauna local, que son unos bisontes. Bueno, estos bisontes, como parte de su sistema de comunicación, ¿cierto? Con las hembras de bisones, bisones, que son bisontes, que están contentos como la tremenda vaca, con estas especies de nutria. Ahí lo estamos viendo. Claro, Ahí esas están nutrias pantalla. chiquititas y todo, esos Tiene carita bisones. tierna, Son tan lindas, además. mira. Bueno, los trajeron acá probablemente, digamos, con la maldita intención de hacer algún tipo de adornos, digamos, de vestimenta entre la gente de muchos recursos, pero se soltaron y empezaron a criarse salvajemente en este bosque, ¿ok? Entonces, como parte de su comunicación, estos animales que tienen un sistema de protección muy aceitoso en su piel, que les permiten meterse el agua sin problema y todo lo demás, en parajes tan fríos como el de Escocia, también ocupan las corrientes de los ríos para orinar ahí y para que el viaje de su olor, ya sea que estén en celo, que están buscando aparearse, que quieren pareja, en fin, es como el Tinder, el río de los, El Tinder de los bisones. Ya, para que se entienda. Les va mejor que a uno. Claro, empezaban a hacer sus necesidades en el río. Y que por alguna condición, dijeron, que se generaba una corriente y ese olor se levantaba y generaba una especie de cortocircuito cerebral en el perro. Tiene todo el sentido, pues, Alfate. Tiene todo el sentido. Con el sistema. Claro. Ahora se dieron la tremenda vuelta. Dieron esa explicación que hasta ahí me parece bien, pero que en ese punto del puente las corrientes hacen que se levante así como un remolino y que el olor pase justo y que eso el perrito le afecte el sistema olfativo. Y La que creo. esto La sería creo. más fuerte en verano, en donde hay más sol y el olor de la orina, obviamente, como que Mayor sí, evaporación. es más- Eso es importante más porque en esa época además es cuando más se ha visto que Claro. los Sí. perritos se lanzan. Ya, Exacto. te compro la teoría Sí, completa. hasta Pero estamos bien. hasta que cuando esto salió muy chiquitito en un estudio y la prensa que generalmente prefiere, digamos, la historia más rimbombante que una explicación que echa abajo la mitología. Sí, es fome lo de la orina, pero... Era ¿qué crees? fome, pero bueno, hasta que decidieron hacer, porque esto fue una idea nomás, quisieron hacer un experimento conclusivo y extrajeron la orina de estos animales, ¿cierto?, de los bisones, y en un lugar controlado,
ya no en la naturaleza, Ya. expusieron a animales, perros domésticos y otros animales más, al olor de esta orina directamente. Y los perros les llamó la atención, como cualquier olor fuerte, digamos. Hay estado que los perritos cuando salen al parque y ven donde otros orinados Sí, y mean encima. Bueno, hicieron eso, pero no se volvieron locos ni nada. Entonces quedó la duda si es la orina, si es que esa explicación fuera la correcta, más otros elementos que nadie sabe bien de dónde sacar y calcular, o la teoría del bisón se fue directamente a las pailas porque Sí. en un lugar controlado de experimento no le funcionó. Oye, y hay que agregar un detalle, que los zoólogos de ese lugar específico de Escocia refutaron la teoría también porque dijeron Claro. que los bisones nunca estuvieron en el bosque de Overton. Ah, más Jamás. Ya, De hecho, bueno. los vecinos comentaban lo mismo, que no habían ¿Cuál bisones en bisón? el lugar. Así como- Quiero cerrar. A lo más quiero cerrar bisonte, algo pero que bisón. Claro, quiero cerrar algo que dijo Michael, A ver. que es súper importante también y que no lo tomamos en cuenta. Y eso que es jueves. Como la Biblia misma. Mira, probablemente él cuando habla de esto del perro y la energía, Ajá. también hay que tomar en cuenta que el perro quizás ve cosas que nosotros no vemos. Es que Entonces, me inclino para el allá. alma noble de este perro, quizás en algún momento logra ver el espíritu de este pequeño niño que fue arrojado Ponte puente tú. abajo y quiera ir a rescatarlo. Por ejemplo. Pero eso ocurrió en el 94. ¿Y cómo se explicarían los fenómenos desde el año 50 hasta la fecha? Por lo que veníamos conversando anteriormente, Claro, el lugar también por tiene las una carga energías energética que quedan potente. de lo que ya hablábamos, de los fallecidos de la guerra. Todos los de remanentes esta del misma mujer. dolor, del sufrimiento, la muerte, etcétera, que son energías potentes. Recordemos que siempre estos factores, dolor, muerte, sacrificio, están presentes en todos los lugares que se consideran embrujados o encantados. Casas embrujadas, preventorios, orfanatos, iglesias, siempre están esos tres factores dentro de lo que puede, digámoslo así, disparar o generar este tipo de lugares con fenómenos paranormales muy potentes. Freddy, Alexis, sabemos y entendemos que Escocia, ¿cierto?, es un lugar donde se le da mucha importancia a lo paranormal, por decirlo de alguna Sí, forma, claro. a las energías, donde es una creencia mucho más arraigada que en otras partes del mundo. Cuesta entender que hasta el día de hoy no se tenga una, no sé si explicación, pero una investigación tal vez más acabada. Se ha hecho lo que comentaba Salfate hace un rato, a lo mejor de ir con un péndulo sobre el puente, de buscar algún tipo de simbolismo particular en ese puente, de tratar de entender más allá de estas historias que son anexas al puente, de una persona que fue y mató a su hijo, que me parece tremendo, y la energía que queda ahí a lo mejor fue de ese punto y puede ser una explicación. Pero hacer como algún estudio más acabado a lo mejor del material del puente, de qué es lo que pasa con la hierba, con lo que está alrededor de ese río, si algo por ahí mezclado puede generar verdadera psicosis en los perritos. Se han hecho varios estudios. Todo lo que hemos hablado son estudios que se han realizado hasta el día de hoy, pero ninguno es conclusivo. Y de hecho, lo más probable es que sean todas las alternativas funcionando al mismo tiempo. Claro. Todas mezcladas. Claro, hay que entender que Claro. cuando alguien busca una explicación paranormal, uno lleva a los expertos o personas hipersensibles y nadie quiere quedar mal, pues entonces todos tienen una No. historia armadísima Oh. y cada uno cuenta su versión, entonces como es difícil de fiarse 100% en ello. Pero Claro. si yo O sea, llego solamente a- queda el hecho del misterio, ¿no? Ya, pero por ejemplo, si yo voy a un lugar y yo siento que hay el espíritu de un niño que fue asesinado y que está sufriendo, quedémonos con esa historia. Ok. Yo, psíquico, yo medium, voy y trato de hacer un trabajo para limpiar esa alma. Porque si nos vamos a esa teoría, Se probablemente hace. Muy buen estamos punto. de que hay un alma del niño que- que está atrapada, que está sufriendo, que no ha podido ascender al cielo, como haciendo No, una sí, especie de está bien, caricatura. está bien, sí. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa? ese tipo Es de que- limpiezas no se perdona hace. que te- Mira, perdona que te interrumpa, No, pero dale. hay lugares que son tan potentes, y Juan Andrés lo sabe, hay lugares que son tan potentes que tendrías que llevar un colectivo de psíquicos para limpiarlo. No, y ya hay personas que te No dicen, basta con uno. los mismos psicólogos dicen, ¿saben qué? Salga acá, nomás hay que no hay nada que hacer. Claro. O Ahora- sea, no. Sí, claro. O sea, abandonemos ¿Cómo no este vale la lugar. pena? No, claro, no vale la pena entrar a picar porque no podemos. O sea, no podemos hacer nada contra lo que hay acá. No. Así que hay que dejarlo ahí nomás. En lo que sí coinciden Hay fuerzas que veterinarios. están- Sí, Alex, Freddy, sí. No, que te diga que hay fuerzas que están fuera de nuestro control y los psíquicos son seres humanos que también logran entender eso, que por mucho que ellos tengan una capacidad de conectarse con este otro mundo, hay cosas que ni siquiera ellos son capaces de hacer.
Claro, no, yo solo quería agregar que coinciden veterinarios y etólogos, que son quienes estudian el comportamiento canino, que los perros en este caso no tendrían la capacidad de discernimiento como para decidir quitarse la vida. Claro. Que es otra de las teorías que decían, no, a lo mejor el perro quería efectivamente morir, pero eso es bastante improbable porque sabemos que lo que nos diferencia en estos 3 niveles de la vida, el vegetativo, el sensorial y el racional, es que los humanos somos seres racionales que podemos hacer un análisis de las cosas, a diferencia de los animales que actúan solamente por instinto. Claro. Entonces también pero se es que es un caería esa programa que teoría. se autopreserva, Ahora, por eso también- son maternales los animales Claro, y todo lo demás. funcionan También, ojo, porque- en base a instinto solamente, Yo- no al pensar la situación. Pero ahí igual hay una discusión bien grande en el mundo científico ¿Sí? respecto al intento de suicidio. Pensemos que hace un par de años era imposible, impensado pensar que un perro tuviera depresión. Y hoy día sí se les Claro. reconoce una depresión Exacto. a las mascotas. Entonces, Sí, bueno. sí había una discusión, algunos que aseguran que sí podrían intentar suicidarse, sería una ¿En cuestión serio? muy loca. Atención, Freddy Alexis, porque hay otro misterio que de verdad esto nos vuela la cabeza. Estoy hablando del 17 de agosto de 1966 en Brasil. 2 hombres salen de su casa a buscar elementos para arreglar televisores. Ellos eran técnicos, ¿cierto? Técnicos electrónicos. A los 3 días aparecen muertos, pero muertos de una forma que tú en tu casa no lo vas a poder creer. Contacto con extraterrestres, viajeros del tiempo, todo eso y mucho más lo revisamos junto a Freddy Alexis después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, a ese misterio justamente. Vamos a entrar al caso de Brasil del 17 de agosto de 1966, pero antes de contar la historia en detalle, tú querías hacer una pasadita de lo que había sido el tema anterior. Simplemente decir que nosotros hoy día hablamos de un tema tremendamente interesante, digamos, y que está fuera de toda explicación hasta el día de hoy, que es el de los perros suicidas en este puente en Escocia. Y ese caso se repite, hasta lo que sabemos, una vez más, y desde el año 92 y no antes, en Uruguay. En Argentina. En Argentina, Rosario. perdón, en Rosario, eso era. En Argentina, que son los perros que se tiran a un río. Imagínate, el perro se tira al agua con la intención de matarse y que la explicación que han tratado de darle es que el río podría generar algún proceso acústico que hace que el perro se vuelva loco y se quiera tirar al agua, que también me parece interesante la explicación, pero tampoco me termina de convencer del todo. Esto es un fenómeno que se repetiría de tantas otras maneras a lo largo de la historia y solamente ocurre acá. Solamente quería mencionarlo. Y se toma esa fecha porque es cuando se arma el parque, básicamente. Pero como tú bien decías, podía ser de... Exacto, es interesante. Pero vayamos al misterio de Brasil. Vamos al misterio de Brasil, 17 de agosto de 1966. Estamos hablando de 2 técnicos electrónicos, Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana, quienes estaban trabajando, ¿cierto? Y necesitaban ir a comprar elementos para arreglar televisores. Ajá. Ellos dicen en su casa, avisan, nos vamos a ir a Río a comprar ciertos elementos. Ahí es el último día que se les vio con vida, se les perdió la huella, hasta que 3 días después, Juan Andrés Salfate, son encontrados por una persona X, ¿cierto? Son encontrados, escúchenme bien, vestidos con trajes similares, como uniformados, con impermeables, sin ningún síntoma de violencia, pero además, lo que más llama la atención es lo que tenían en su cara, particularmente en sus ojos. Lo que ellos tenían eran unos antifaces, unas máscaras de plomo, que luego se descubre que fue construido para ellos mismos. Entendamos que el plomo, entre otras cosas, se usa también para detener cierto tipo de radiaciones o también de ondas que pueden propagar la radio o otras cosas. Las pasamos a revisar de inmediato. Esas son esas máscaras, insisto, de su propia Como fabricación. anteojos de plomo tenían. Como anteojos de plomo, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que se entiende acá? Que no hubo intervención de terceros. Estas personas mueren misteriosamente, y digo misteriosamente porque en la revisión de las autopsias no había ningún tipo de colapso en sus órganos internos. Vale decir, Funcionaba no, todo perfecto. como que no se detectó que hayan tomado algo que haya afectado su sistema, digamos, Envenenamiento biológico de alguna manera. Parece que no fue. Envenenamiento parece que no. Podría Descartado. ser, pero no ha sido confirmado, porque todavía hay venenos que se diluyen finalmente y no se lo ve Ok. capturar. Pero
Las máscaras, los antifaces de plomo es lo que llama la atención, uniformado, porque parece que iban con una intención de, y aquí empieza la teoría, de hacer contacto, de viajar en el tiempo, expertos en electrónica y también probablemente con una imaginación bastante volátil. Quizás querían hacer algo para lo cual se habían completamente programado. Solo un dato a la causa: el material de los antifaces, Freddy, y que en el lugar donde fueron encontrados los 3 ordenadamente, ahí sus cuerpos ya fallecidos, es que nunca más volvió a crecer pastizal solo en el lugar donde estaban depositados. Teoría, por favor, maestro, lo escuchamos. Bueno, me hace recordar también al caso de Heaven's Gate. Exacto. Pero claro, por algunos detalles. Mira, suicidio. Principalmente hay mucha gente que, sobre todo en esa época de los 60, los 70, pensaba que los platillos voladores de esa época, posteriormente UFO y después UAP, emitían algún tipo de radiación. Claro. Y esta radiación podía afectar al ser humano. Entonces, muchos de los contactistas de esa época y contactados también andaban con impermeable y se ponían estas cosas como una suerte de trajes antirradiación. Ajá. Porque suponían que esto podía pasar en el contacto con estas naves de carácter extraterrestre. Solo Ahora, un paréntesis, Freddy, porque en el contacto, el encuentro cercano del segundo tipo habla de que del primer tipo es veo luces extrañas en el cielo. Sí. Un video de ovni. En la segunda, veo que aterrizó, se fue, me acerco, ya no estaba el aparato, y veo que dejó marcas a veces por siempre. Es el segundo tipo. Claro, o sea, quedan pruebas, evidencia de que estuvo entre nosotros, y esto podría parecer eso. Claro, huellas físicas que le llamaba Joseph Allen Hynek. Exacto. Exactamente. Entonces estos encuentros tendrían huellas físicas. Ahora, voy a repetir algo. En muchos lugares en donde se supone aterrizajes de ovnis, quedan lo que le llaman los nidos de ovni, que son lugares perfectamente redondos, donde no vuelve a crecer la hierba o sale algún tipo de hongo muy especial, pero por lo general esos lugares quedan como marcas circulares en el terreno con una clara distinción del resto. Sí. Entonces, aquí hay un punto donde se junta los encuentros cercanos del segundo tipo, como dice Juan Andrés, con el hallazgo de estos cadáveres. Acá hay algo que evidentemente te puede generar algún tipo de idea conspiranoica o conspirativa, claro, pero están los elementos para pensarlo. Aparte de las extrañas notas que encontraron en el lugar, hay muchos otros detalles. Sí, bien, hay varios detalles, me quiero quedar en ellos, porque Brasil registra relatos de avistamientos ovni desde la década de los 50. De hecho, sin ir más lejos, en el año 52 hubo el primer registro que se vio en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. De hecho, hay una fotografía que saca un teniente, que le pone ahí unas notas al pie escritas a mano. O sea, son registros que están hasta el día de hoy, que los maneja incluso la base de datos del gobierno federal. Pero también, en esa época, año 66, recordemos que Brasil estaba en plena dictadura. Y si a eso le sumamos que ellos eran técnicos electrónicos, a lo mejor un poco aficionados con todo el tema ufológico, quizás descubrir nuevas tecnologías, a dudar también un poco del contexto, digamos, histórico-político en el que se desarrollaron estos hechos y donde se encontraron finalmente sus 2 cuerpos sin vida. No sé qué opinión tienes al respecto si unimos todos esos elementos, Freddy. Bueno, se pueden unir, mira, hay ciertas ligazones, porque también podemos hablar que acá en Chile, en plena dictadura, también se dieron 2 de las oleadas ovni más grandes de la historia de la ufología chilena. De hecho. Pero volviendo al caso de Brasil, Brasil es un lugar muy interesante al respecto del tema ufológico. Pocos años antes de la muerte de estos investigadores, había sucedido el primer caso en el que un testigo había sido asesinado por bolas de luz en la costa. Ya. Las bolas de luz lo atacaron frente a otros testigos de tal manera que lo mataron. El tipo quedó muerto en el suelo con quemaduras de grado 4 que lo llevaron a la muerte, y todos los testigos certifican que el tipo fue atacado por unas bolas de luz que le disparaban rayos. Sí. Un par de años antes, Brasil también es testigo de uno de los casos más impactantes de la ufología, que es el caso de Antonio Vilas Boas. Exacto. Que fue subido a un objeto volador no identificado, mantuvo relaciones sexuales con una supuesta extraterrestre,
y fue devuelto a su tractor. Entonces, estamos hablando de que en Brasil específicamente se han dado grandes casos también, y también hace poco, ¿no fue el caso del extraterrestre que encontraron en el patio de una casa? Absolutamente, sí. Entonces, claro, está marcado Brasil por esta historia. Tiene estas historias muy potentes al respecto de la ufología. Y obviamente aquí tenemos un elemento que es diferenciador, que es el tema de que los dos cuerpos se encontraron con estas máscaras, estas notas, en una, digamos, es casi como un statement muy parecido al que se hizo en Heaven's Gate. Exacto. Fede, Alexis, ¿te parece si revisamos justamente esta libreta con la que se encuentran a estos dos técnicos electrónicos? Mira, ahí la estamos viendo en pantalla, que dice lo siguiente: 16:30, estar en el lugar acordado. 18:30, tragar las cápsulas. Después del efecto, proteger los metales. Esperar a la señal de la máscara. Uy, qué justamente miedo. esto se encuentra, recordemos que los dos cuerpos fueron encontrados sin ningún tipo de violencia, estaban uniformados con unos impermeables y con estos anteojos de plomo. ¿Se podría pensar de algún modo en una especie de suicidio tipo secta, por el recuerdo que nos da Freddy Alexis? Pero entiendo, Salfati, tú lo decías al principio, que por lo menos en los análisis no existía rastro de que hubiesen consumido algo, algún veneno, alguna pastilla, a no ser que fuese algo que se disolviera en el cuerpo de manera inmediata. Ya, la autopsia lo que declaró es de que ninguno de sus órganos o algún sistema nervioso central, respiratorio, se vio comprometido y por lo tanto no se sabe de qué murieron. O sea, obviamente su corazón deja de latir, pero eso es como... No sabemos qué pasó, digamos. O sea, dejó de funcionar el cuerpo, pero no por una causa preexistente ni por el ingreso de algo exógeno, en este caso un veneno, que haya generado tal o cual cosa. Ahora, en su libreta, ellos claramente... Dicen que hay que consumir. Que había que tomar unas pastillas. Ahora, aquí, ¿qué tipo de pastilla puede ser? Como bien lo señalaba Freddy, está en una época en donde... el LSD, digamos, para hacer contactos con otras dimensiones y pastillas similares se utilizaban mucho. Estamos en pleno movimiento hippie también. Entonces, esto de llévennos, hermanos mayores del espacio, queremos hacer contacto con ustedes, venimos en son de paz y todo eso, estaba a flor de piel. Mira, y entonces, la letra capaz que no sea un veneno, porque dicen están esperando el efecto. Y cuando dicen esperar el efecto... Porque, y proteger los metales. Sí, mira, podemos ver de nuevo la nota, porque si fuera un veneno... Después de esperar el efecto, el efecto que te mueres. Claro. Entonces, no sería el caso. Parece que están algún inducidor de ampliación de la conciencia. Estoy imaginando esto. Claro. Y luego, Probablemente. y de ahí comenzar a interactuar con estos antifaces y estos aparatos y a ver qué es lo que dice la señal de la máscara. Pareciera que estaban ocupando estas máscaras como antenas. Claro. Y al ponérselo en los ojos es tener algún tipo de visión, quizás, a través de esto, que yo no sé de dónde sacaron esta idea, yo nunca la había escuchado antes, de que con lentes de plomo tú te comunicas con alienígenas y puedes pasar portales, no sé, nunca lo había escuchado, pero era claramente la idea de ellos. Ahora son técnicos en electrónica, capaz que hayan llegado a algunas conclusiones a propósito de ¿Cómo a saber esperar estos anteojos? Sí, por supuesto. Como esperar estos anteojos como una especie de señal amplificadora de algo. Claro. De hecho, se descartó el tema del suicidio porque ellos habían adquirido antes una botella de agua. Y cuando adquieren esta botella de agua le dicen, según los testimonios a la dueña del local, que se le dicen, nosotros vamos a volver a regresarle esta botella de agua, ¿cierto? Este plástico. Claro, morir no estaba en sus planes. No estaba en sus planes, por eso se descarta, claro. de hecho, el suicidio según todas las investigaciones. Oye, pero ojo, que también al respecto de esto hay otro misterio que envuelve el tema de estos famosos antifaces de plomo. ¿Cuál? Que en su casa encontraron, en el taller donde ellos hicieron los lentes, encontraron notas en las que relacionaban el uso de los lentes de plomo con una luminosidad intensa que iban a encontrar en el lugar en donde llegaron. Entonces, esto a mí me hace pensar, claro, evidentemente aquí puede haber algún tipo de fenómeno ufológico relacionado. Querían hacer contacto, algo así. Y quizás no era la primera vez que ellos tenían este tipo de encuentro y dijeron, no, con esta luminosidad vamos a tener que extraer algo porque quizás le dolieron los ojos, vamos a saber, no tenemos idea. Pero porque muchos de los contactados reciben instrucciones, capaz que ellos van a una tercera o cuarta experiencia ya mejor preparados. O a lo mejor con el fin también de realizar algún tipo de viaje en el tiempo. Recordemos que muchas veces se asocia la radioactividad con este tipo de viajes, sin ir más lejos, yéndonos a la fantasía. La serie Dark lo propone. De hecho, estos agujeros de gusano que estaban justo en las cuevas debajo de la central nuclear,
Entonces, claro, si asociamos el plomo con la protección de la radiación y hacer este contacto quizás para poder pasar a otro plano. Y que no creció el pasto donde estaban, porque... Sí, pues. O sea, aquí la pregunta es lo siguiente, ¿lo habrán logrado? Muchas dudas. Porque ¿les pasó algo? Que Tú decís como que Eso lo es lo- lograron eso- espíritu, alma y el cuerpo es lo que quedó ahí. Claro. es lo que pensaba gente de Heaven's Gate. Puede ser. Claro, claro. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que hay investigaciones que hablan de que el viaje a otros universos se hace de manera consciente, no en cuerpo y alma. Claro, hasta O Terence sea, no en el McKenna cuerpo, planteaba tu eso. Tu cuerpo físico no va a viajar, viaja tu conciencia. Ajá. De hecho, lo más raro de todo también, y esto es un puntito para agregar, Ajá. es que después, en otros momentos de la historia de Brasil, fueron encontrados más cuerpos, ahí mismo y de la misma manera. También con los anteojos de No, plomo. no portando las máscaras de plomo, Ya. pero sí muertos en el mismo lugar donde no crece la hierba. En ese mismo lugar donde encontraron a estas dos personas. Es como el efecto Así puente. es. Como que van al Ay. mismo lugar a hacer... Y también, perdón Freddy Alexis, también Bueno. sin rastros de violencia, como en las mismas condiciones de una muerte indeterminada. Claro. Claramente, entonces, ¿qué puede estar pasando ahí? Probablemente hay ciertos datos que nosotros no tenemos a la mano y que se nos van a pasar hasta que quizás alguien logre resolver este misterio. Claro. ¿Podríamos pensar, Juan Andrés Alfate, dentro de estos datos que se nos escapan, podríamos pensar en una secta? Pareciera. A lo mejor estamos acostumbrados a la secta masiva, el suicidio masivo, pero como bien dice Freddy Alexis, que era por espacios en el tiempo para lograr algo. O podríamos pensar efectivamente que esto fue un viaje en el tiempo y que hoy día ellos sí lo hicieron exitoso y lo que solo quedó en tierra fue su cuerpo. Todo eso necesito explicación, por favor, para poder dormir tranquilo después de la siguiente pausa. Ok. Entonces, a ese misterio en Así Somos. Ya estamos de regreso junto a ustedes en Así Somos. Ya vamos a continuar junto a Freddy Alexis, este escritor y también folclorista del misterio, conversando de este caso de los dos hombres que fueron encontrados en Brasil en el año 66 portando estas máscaras de plomo. Antes de aquello, atención a este consejo. Expande tu espacio con este smartwatch Oraimo. Pantalla táctil de muy fácil uso, recibe notificaciones de llamadas, de mensajería instantánea, recordatorios, tus apps favoritas y mucho más. Encuéntralo a un precio especial de 67.990 pesos en nuestra tienda .lared.cl. Ahora sí, Freddy Alexis, retomamos el contacto contigo esta noche vía Zoom y nos queda esta duda porque hablábamos del encuentro de estos dos cuerpos, dos hombres que trabajaban en el área, eran técnicos electrónicos, aparecen sin vida usando estos antifaces, estas máscaras como de plomo, y el lugar donde fueron encontrados después nunca más crece vegetación. De hecho, tú mismo nos contabas antes de irnos a la pausa que después se encontraron más cuerpos en esa zona y nos preguntamos si esto pudo haberse tratado, por ejemplo, de alguna secta de la época. Mira, lo que ocurre principalmente es que ahí, en este caso, la gente del lugar, de ahí cerca de donde ocurre esta muerte lamentable, este sector con este círculo, digamos, donde no crece más la hierba, la misma gente de ahí comentaba que ese sector en específico era un lugar, un hotspot, un foco de apariciones ovni durante muchos años. Entonces es ahí donde ellos asocian el tema de estos técnicos electrónicos y su posible voluntad de contacto. ¿Ya? Y evidentemente no podemos hablar de una secta porque cuando tú hablas de una secta tú hablas de un grupo de personas que siguen a un supuesto líder. Claro. ¿Ya? Y aquí tú tienes dos personas de modo propio, digamos, persiguiendo una idea, realizándola, llevándola a cabo, y lo que nunca vamos a saber si es que ellos efectivamente realizaron este supuesto viaje hacia otra realidad. Pero de que ellos dos lo pensaron absolutamente en el taller, los dos solos, no fue llevando a cabo la creación, digamos, de un grupo religioso ni de un grupo de personas contactistas, no, lo hicieron ellos dos. Yo descarto que se trate de una secta. Lo que sí creo es que ellos han debido tener algún tipo de encuentro con algo desconocido. Una guía. Probablemente quisieron repetir la experiencia, Claro. y algo salió mal. Ahora, hay que decir, que no estaría de más, que dentro de la larga y bien documentada historia de los contactados,
en donde, bueno, hay harto paño que cortar ahí, hay de todo. Generalmente, si yo tuviera que resumir la historia de los contactados, yo diría que es alguien que tiene un encuentro con lo extraordinario y que queda enamorado de ese encuentro y luego empieza a vivir en una simulación de fantasía donde está todo sucediendo cuando en realidad es algo que pasó con suerte una sola vez. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Es que si es que alguien por ahí está pensando de que tiene la posibilidad de hablar con estas entidades y que si dentro de los distintos caminos para lograrlo, una es quitarse la vida, yo les diría que mejor piense por otros métodos, digamos, un poquito más amables, digamos, porque de lo otro nunca vamos a ver si le resultó. Y la verdad es que haciendo una historia un poco religiosa, la verdad es que es poco probable. Poco probable. Freddy Alexis, te queremos de verdad agradecer por este capítulo. Folclorista del misterio, escritor, muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros. Esperamos verte pronto. Grande máster. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ti, Recuerden Freddy. que los espíritus burlones funcionan 24/7. Sí, señor. Así es. Andar con Lo cuidado. recordamos y a veces lo sabemos. Un abrazo, Freddy Alexis, que estés bien. Grande máster, abrazo. Monty Gracias. Salfate, día jueves, ya madrugada de día viernes. Nosotros nos reencontramos el día lunes con ustedes a eso de las 12:30 horas. Que tengan un buen término de semana. Cuídense, nos vemos el lunes. Nos vemos, Chao, chao. gracias.